me encanta hacerlo interactivo y si yo les pregunto a ustedes si han alguna vez hecho alguna investigación sobre liderazgo, se han metido a internet o alguna de esos tipos, encuentran todo lo que ustedes pueden imaginar sobre liderazgo, de Harvard, de Stanford, europeo y todo. Entonces, esto que le voy a presentar es de nuestra propia experiencia y de dos programas que yo inicié hace muchos años. Uno, el inicio de los trasplantes de órganos en México, que fui pionero, tengo 40 años en trasplantes. Y segundo, en trauma. Yo soy el educador y el primer mexicano que tomó el curso ATLS. ¿Quién ha tomado cursos aquí del ATLS? Ustedes. Entonces ya saben lo que hablamos. Se me hacía agua la boca hablar ahorita que estaban hablando de trauma y levantar y opinar, pero hay que aprender a quedarse callado. Bueno, entonces, en esta plática vamos a ver, primero, definir para nuestro estilo y para ponerlo en práctica qué es liderazgo. Vamos a poner ejemplos de líderes, cuáles son los atributos y algo dedicado especialmente a ustedes, porque como es cerebro lo que vamos a estar viendo aquí, pues meterle algo, aunque sea un cirujano artesano, que no veo mucho de neurocirugía, y de neurología hablar de inteligencia emocional, pero aplicado al liderazgo. ¿Sí? Entonces, generalmente ustedes identifican cuando dicen es el líder de, ¿quién será el líder de las marchas de hoy? O el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? O el líder de cualquier grupo. Entonces se identifica como una posición que se ocupa, puede ser política, ser la autoridad o jefe de algún grupo, ser que es un regalo que les da la vida, ¿no? Ser líder, que lo traen desde el nacimiento, lo traen en los genes, algo que se logra, pero tiene muchísimas definiciones. El chiste es encontrar una definición que sea aplicado a uno mismo. Y probablemente las ideas que les dé a ustedes yo aquí, pueden decir, caray, pues yo tengo de eso. Yo puedo ser un líder y casi todos ustedes tienen algo. Vamos a ver las características. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué? Por la imagen. ¿Qué les da? Sí, la imagen, ¿no? ¿Ese es su líder? ¿Es su líder ese cuate? No es. Sí, lo que no es liderazgo no es cosa de jerarquía, ni es realmente autoridad, control, comando, atributo de organizaciones, no es cuestión de edad que se recibe, se hereda, no es un papel que se adopta, no es una cualidad con la cual nacen o es reservada para ciertas personas, no se lleva en los genes y no es alguien popular o con una personalidad que cautiva. Entonces, ¿qué es liderazgo? Primero, ¿cómo se identifica un líder? Y esa fotografía la puse ahí por algo muy especial. ¿Qué ven ahí? Una lesión intracraneal. Ok. Tengan en mente eso porque liderazgo es… ¿Qué ven ahí? ¿Ustedes cuando eran niños algún chavo los jalaba para hacer lo que él quería? ¿Sí? O ustedes a veces juntaban a los amigos o aún ahorita dicen, ¿sabes qué? Vamos a esto. O en una situación de emergencia, o nosotros los cirujanos estamos constantemente tomando decisiones que es esto, miren. Cuando alguien actúa para cambiar una situación que afecta a una persona, grupo o comunidad, eso es liderazgo. ¿Cuál será el liderazgo en esta fotografía? ¿Cómo ven liderazgo? El que cambia la situación de esto para mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Ese es el liderazgo. El que toma la iniciativa o el que toma la iniciativa para que nosotros vayamos y les ganemos a otros. Entonces, eso es liderazgo. Liderazgo consiste en la habilidad de ver una realidad que debe ser cambiada y actuar para efectuar ese cambio, lo que sea en la situación que ustedes quieran. Personalmente, yo no lo vi así, yo empecé a trabajar como loquito de chavo, igual que ustedes, y resulta que no había trasplantes, y después hubo trasplantes. Ha cambiado la situación de esos pacientes en insuficiencia renal crónica, pues muchísimo. Yo tomé el curso del ATLS 2 semanas previas al temblor del 85.
Algunos de ustedes todavía no nacían, yo creo. ¿Se acuerdan del temblor? Ni se acuerdan. Era un desastre la atención de los heridos. En 28 años después hemos entrenado a más de 47,000 médicos en este programa. Yo creo que sí se han salvado vidas. Cambiamos una situación que tenía que ser cambiada en lo que sea. En este caso fue la educación en trauma. Entonces, liderazgo es una actitud íntimamente relacionada con el cambio. La palabra clave de liderazgo es cambio, en lo que sea. ¿Sí? Si ustedes regresan a sus instituciones después de esta plática y cambian algo en lo que les corresponda, pues están actuando como líderes. ¿Sí? Entonces, la palabra clave de liderazgo es cambio. Y va ligado a la actitud. Todos tenemos esta actitud, todos los ponentes que nos hemos parado hoy traemos una actitud, ustedes traen una actitud, las señoritas que organizan esto traen una actitud. La actitud es una disposición de estado de ánimo que se manifiesta de algún modo. Tampoco se nos enseña, se moldea a través de la vida, en nuestra casa, en nuestras escuelas, con nuestros amigos, en las familias, y nos lleva a ocupar la posición que ocupamos. Y en cualquier acto cotidiano está reflejada la actitud, que cuando está ligada al liderazgo que implica provocar un cambio, da la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Bueno, ¿quién es este personaje? Harvey Cushing. ¿Qué hizo? ¿Por qué es el líder de la neurocirugía? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó? Yo sí sé, ¿cómo ustedes no han leído su historia? Es un líder. ¿Y quién es? Luther King. ¿Qué cambio provocó Luther King? ¿Qué cambio provocó? Le costó la muerte. ¿Sí? Provocó un cambio que fue la lucha por la diferencia, la discriminación racial. Y Cushing, el mejor tratamiento de los problemas neurológicos. Fue un líder, inició los cambios en la neurocirugía. Y vamos a poner ejemplos. Vean rápidamente qué cambio provocó cada uno de estos. Hernán Cortés provocó cambio. Bueno, ¿sí? Todos, Patton, Pancho Villa, militares, políticos, cada uno en su situación histórica provocaron cambios. Entonces, por eso se consideran líderes. Y yo me guío mucho por eso, a mí me encanta el deporte porque es competitivo, y hay muchas manifestaciones de liderazgo. ¿Quién reconoce a este personaje? No saben nada de béisbol, saben mucho de radioneurocirugía y todo eso. Él fue Jackie Robinson, el primer jugador negro en las ligas mayores. Cuando Martin Luther King tenía 13 años de edad, este cuate entró a jugar béisbol y fue el líder negro. Ese rompió las barreras de color. Imagínense lo que hizo por la lucha social de los negros. Y hay fotos de Martin Luther King viendo lo que influyó en él. Entonces, para mí es uno de los líderes. El mejor así, Di Maio, pero está… ¿Quién es este? Jordan. ¿Qué cambio provocó Jordan? ¿Provocó cambio en el básquetbol? Pues tiene todos los récords nada más. Eso es cambio. Bueno, provocaron cambio Cristo, Mahoma, Buda y estos personajes que todavía los conocimos, provocaban cambio. Entonces, ¿y de dónde va a salir las características que yo les voy a mencionar, que son los atributos que yo considero de un líder que pueden ser aplicados por todos ustedes? Este es parte de los libritos que tengo, pero entre ellos están Maquiavelo, El arte de la guerra, el Sun Tzu, lo que ha escrito el general Powell, y este es muy importante, Liderazgo con inteligencia emocional. Entonces, de todos estos libros, y aquí está uno de un gran filósofo que se llamó Yogi Berra. ¿Saben quién fue Yogi Berra? ¿No? El catcher de los Yankees de Nueva York de los 1950, pero tiene libros de frases filosóficas extraordinarias. Y estos tres últimos que tengo, se lo acabo de enseñar, Lisa lo acabo de leer, estos tres, se los recomiendo, está en Sanborns, Cambios, la necesidad del cambio de Felipe González, se los recomiendo.
Son libros muy sencillos, pero que nos pintan la realidad, la necesidad del cambio desde todos los puntos de vista político, de educación y muchas otras cosas. Entonces, de todo esto, la experiencia, lo que he leído y todo, pongo estas que son las habilidades necesarias para ser un líder efectivo a cualquier nivel. A cualquier nivel, esto es aplicable. El primero es la curiosidad. No voy a ahondar en cada uno de ellos porque no nos da tiempo. Pero ustedes son curiosos. Simplemente el hecho que se dediquen a la neurocirugía ya es una gran curiosidad. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar a ustedes, ¿y tú por qué? ¿Por qué tú fuiste el neurocirujano? ¿Sí? Saber escuchar. Hay que aprender a quedarse callado y escuchar a los demás. Tener un estilo de liderazgo, saber preguntar, tener integridad personal, imaginación, capacidad para tomar decisiones, buscar el triunfo, entusiasmo, autosatisfacción, inteligencia emocional y algo nuevo relativamente que es fortaleza emocional. En un curso que damos, unas pláticas nos detenemos a ver todo esto con mucha claridad. No da tiempo, nada más les menciono esto, pero estoy seguro que todos ustedes tienen muchos de estos atributos y ni lo saben, ¿sí? Pero sí lo tienen, sí lo tienen. Entonces, voy a ahondar en lo más importante que yo creo de estos atributos. Primero, es muy importante, sobre todo cuando uno sabe mucho de un tema, el no hablar, el escuchar a los demás. Pero esto es una destreza que debemos de adquirir y desarrollar. Es muy difícil, si tú sabes algo y te gusta hablar, aprender a quedarte callado. Entonces es fundamental, pero es algo que tienen que aprender a hacer, porque requiere que tu opinión se subordine al que estás escuchando y tú sabes más de eso. Pero después de que lo escuches y tú hables, tu opinión va a ser mucho más valiosa. Es muy importante. El saber escuchar convierte tu lenguaje verbal en algo más efectivo y propio, lo que ayudará a quienes te escuchan. Sobre esta fotografía podríamos discutir muchísimo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Etcétera. Pero el mensaje que le quiero mandar es esto. Siempre el que domina la conversación es el que escucha. Esto está aceptado. Probablemente no sería. Pero entre más jerarquía tiene alguien y escucha, su liderazgo aumenta. Y vamos a ver el poder de ese liderazgo. Entonces, es una frase que me la recuerda mi esposa a cada rato. Acuérdate, dice, me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Preguntar es importantísimo. En nuestro curso que damos de liderazgo, y mañana empezamos uno, todo el seminario consiste en 3 cosas: saber escuchar, saber preguntar y saber dar reforzamiento, que quiere decir saber dar retroalimentación. Ese es clave, ¿sí? Pero uno va ligado al otro, ¿sí? Va ligado al otro. Entonces, si ustedes saben escuchar y saben preguntar, dominan cualquier auditorio. Entonces, el común denominador de los grandes líderes es saber preguntar. Y esta frase que viene aquí del general de Gaulle es extraordinaria. El silencio es la última arma del poder. Cuando ustedes los llamaban de chiquitos sus papás para algún asunto, o los llama su jefe o su director, y saben que ustedes hicieron algo que probablemente no fue adecuado, o no era adecuado cuando éramos niños, y los empezaban a regañar, y el regaño era diferente a lo que ustedes habían hecho, ¿qué pasaba? Ya no había bronca, ¿no? Les habla el jefe y resulta que ustedes creen que los va a regañar y empieza a hablar y no los va a regañar. Pero ¿qué pasa si el jefe o sus papás se quedaban callados? Ese es el poder del silencio. Ese es el poder del silencio. Sobre cada uno de estos puntos podríamos hablar muchísimo, pero un buen líder debe ser responsable y estar presente en todo lo que haga, tener un equipo de colaboradores con el que pueda trabajar, porque generalmente
el equipo es el que trabaja, el equipo es el que hace los logros. Si ustedes no se rodean de gente capaz, no van a poder lograr. Dedicación e imaginación. Podríamos hablar de imaginación muchísimo, pero esta frase de Einstein es muy importante. En los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Han tenido que echar ustedes de imaginación en una crisis en sala de operaciones? ¿O en la sala de emergencia atendiendo a un paciente traumatizado donde no tienen un tubo endotraqueal del tamaño adecuado o tienen problemas? Ahí es donde la imaginación de nosotros debe ser fundamental. Y como les dije, lo preparamos específicamente. Bueno, lo damos a mujeres también, es más difícil. Pero imagínense que las mujeres aprendan a quedarse calladas, ¿no? Pero a veces se logra, ya cuando usted tiene la culpa por el video que me dio hace ratito. Bueno, vamos a ver, aquí sí quiero que me digan qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Ustedes son neurólogos, neurocirujanos, neurofisiólogos. ¿Ustedes tienen emociones todos los días? ¿Todos los días? ¿No tienen emociones? Claro que las tienen. Las emociones son la fuerza que permite la regulación biológica ante los estímulos que percibimos todo el tiempo. Y vamos a ver cuáles son estas emociones. Entonces, estas emociones son sobre nuestra seguridad, nuestra nutrición y reproducción, que son las necesidades básicas por las cuales el hombre, al lograr esto, pues ha podido llegar hasta donde estamos, ¿sí? Entonces, nos permite definir lo que percibimos como agradable o desagradable. Viendo a esta, ¿qué interpretan? ¿Está feliz? No, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. ¿Y aquí? Y se acuerdan de esto, y nos permite actuar en consecuencias. Les voy a pasar una foto, que díganme qué pasó antes, qué sucedió en el cerebro de este personaje y qué le hizo actuar en consecuencia. ¿Se acuerdan de esta? ¿Qué le pasó al rey? Perdió los estribos con el otro hablador que le estaba diciendo ahí cosas, y le enojó y le dice, ya, ¿por qué no te caes? ¿Para qué un rey así? Se enojó. Tengo un video aquí donde, no lo pongo porque es más, donde un general del ejército, un general Patton, que fue un gran general, golpea a un soldado porque el soldado tuvo una crisis emotiva, ya no quería ir a pelear y lo agarra a trancazos. ¿Se han enojado ustedes en las últimas 48 horas con alguien? ¿O han sentido bonito en las últimas 48 horas? Ya no, me meto en intimidades. Pero esas son las emociones. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos, oído, tacto, vista, hipotálamo, hormonas, agresión, defensa, amor, cariño, todo esto que representa modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Establece nuestra posición respecto a nuestro entorno. ¿Por qué voy a lo de las emociones? Porque ustedes van a ser maestros, van a ser alumnos, son esposos, algunos son padres, y constantemente nuestra conducta está regida por esto. Todo momento. Entonces, nuestra posición con respecto a nuestro entorno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Hay emociones aquí? Pues claro que hay emociones. Nos impulsan o nos alejan de personas, sujetos, acciones o ideas. Las emociones son depósito de influencias innatas, poseen características invariables y otras varían de acuerdo a la gente, a la cultura, a la edad, etcétera, ¿no? Pero para entender cómo se desarrollan las emociones y la importancia de que un líder entienda las emociones de él mismo y de los demás para poder actuar con ese liderazgo, entonces, eso saben más ustedes que yo, pero ¿cómo se desarrolló el cerebro? A través de millones y millones y millones y millones de años. Estos, la gran mayoría, son cerebros de mamíferos, ¿ya? Nosotros somos mamíferos, pero tenemos un cerebro un poquito más desarrollado que los mamíferos como los que están aquí.
Pero a través de estos millones de años, la neuroplasticidad, si estoy de acuerdo con ese término, se van estableciendo conexiones entre las neuronas a través de las experiencias, de las emociones, y estos se almacenan. Entonces, acabamos entonces que nuestro cerebro tiene un cerebro de reptil aquí, que está en el tallo cerebral, ustedes conocen perfectamente bien sus funciones. El cerebro del mamífero ya está aquí más desarrollado, en la amígdala, el hipocampo, y el cerebro humano se caracteriza por la función del lóbulo frontal. Y acuérdense, cuando nos enojamos, cuando nos viene a la memoria muchas cosas que están almacenadas ahí que tenemos desde niños, estamos utilizando nuestro cerebro de reptil. Acuérdense de ese término. Entonces, a través de todos estos millones de años, vean ustedes la evolución, llegó a tenemos tres. El instintivo, que está en la médula y que conserva la especie. El reactivo, que es el emocional, aquí es donde se almacenan las emociones. Y el creativo. Pero resulta que ante un estímulo, el cerebro emocional, el que está aquí en esta zona, es mucho más rápido que el racional, el creativo. Eso es la reacción inmediata sobre todo ante una agresión, se dispara a este nivel. Por razones, así es, ¿no? Los mamíferos se tenían que defender y atacaban o huían para no ser muertos. Entonces tenemos estos tres cerebros: el cerebro del reptil, que está aquí, que es para la autopreservación y la agresión; el cerebro intermedio, que tiene las emociones; y el cerebro racional. Entonces, a través de nuestras experiencias, nuestra educación, todo esto, las conexiones entre este cerebro y el lóbulo frontal constituye lo fundamental de nuestra conducta racional. Cuando estas conexiones están bien establecidas, esto nos permite pensar mejor, eficazmente, tomar decisiones inteligentes y pensar con claridad. Todos tenemos nuestro cerebro reptil, todos tenemos nuestro centro de las emociones que se dispara de inmediato, pero un buen líder tiene que saber que sus decisiones de líder deben estar acá arriba. Si no, no va a funcionar. Entonces, ahí viene el liderazgo con la inteligencia emocional. Entonces, las emociones primarias son cólera, alegría, miedo y tristeza. Y eso lo tenemos. ¿Tienen ustedes esas emociones frecuentemente? Pues, claro, casi todos los días. Las secundarias, amor, sorpresa, vergüenza y aversión, son unas emociones mucho más superiores a esto. Ya están a nivel tienen que pasar por lóbulo frontal. Entonces, tenemos dos tipos de inteligencia: la emocional y la visceral. Ahora, este doctor Goleman describió en este librito la inteligencia emocional, y se los voy a resumir en una transparencia. ¿Reconocen algún compañero o jefe que actúa así? ¿Sí? Sí, hay muchos. Algunos de nosotros así. Entonces, la inteligencia emocional consiste en la habilidad de manejarnos de forma adecuada con nosotros mismos y con los demás. No hay líder efectivo que pueda actuar sin esto. Un buen líder tiene que conocerse a sí mismo, saber sus fortalezas, sus debilidades, si somos mentirosos, arrogantes, hipócritas, para manejarnos, porque los demás no los vamos a engañar. Necesitamos conocernos para manejarnos, y ya después de ese paso, conocer a los demás para poderlos manejar. Porque un líder tiene que manejar a sus seguidores, no hay otro. Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes tienen atributos de liderazgo y le ponen la inteligencia emocional? ¿Qué va a ocurrir?
pues salen las cosas bien, En cualquier aspecto de la vida, su casa, con sus amigos, en sus hospitales, con sus pacientes. Ustedes son los líderes de sus pacientes, tienen que conocerlos bien, escucharlos, oírlos y poner todos sus atributos que decíamos. Viene la fortaleza emocional, aparte de la inteligencia. Esto viene descrito en el libro de Felipe de González. Dice, es la capacidad de no dejarse arrastrar por el éxito ni por el fracaso, de mantener la centralidad tanto cuando todo va muy bien como cuando todo va muy mal, cuando se vive el éxito o se experimenta el fracaso. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos con actitud, aunque los hayan golpeado. Hay que saber perder. Y creo que la última experiencia, bueno, lo que está pasando ahorita es muy feo y no hay que ni discutirlo, pero la última que pasamos fue esta, ¿no se acuerdan? ¿Sí? No era penal. Entonces, pero pues perdimos, ¿no? Pero hay que adaptarse. Nosotros, y sobre todo yo creo que los mexicanos tenemos mucha más capacidad, mucho más fortaleza emocional que muchos otros. ¿Por qué? Pues porque la vida nos ha golpeado un poco más que a otros. ¿Sí? Y vamos para terminar a hablar de la importancia de la autoridad. ¿Sí? Un líder no puede actuar si no tiene autoridad. Tiene que tener una autoridad, pero esa autoridad debe basarse en algo muy importante. De acuerdo a Sun Tzu, la autoridad es cuestión de inteligencia, fíjense bien. Y bueno, Sun Tzu no sabía el término emocional, pero se la podemos agregar ahí. Honestidad, humanidad, coraje y severidad. Tienen que juntar todo. Ese es el principio de autoridad. Y este librito que se los recomiendo, es un libro por ahí también de Sambors, menciona que el liderazgo de largo alcance, realmente el que aguanta la prueba del tiempo, tiene que construirse sobre autoridad. La autoridad siempre se funda en los servicios y en el sacrificio. ¿Sí? Entonces, cuando forjamos nuestra autoridad sobre la gente, nos ganamos el derecho a ser llamados líderes. Pero este punto es clave. Ustedes, si les preguntara yo a ustedes si admiran a alguien, si lo consideran su líder, y les pregunto ¿por qué? Yo creo que les ha servido a ustedes, dándoles cariño, dándoles amor, dándoles sabiduría, algo, pero siempre les han servido las gentes que ustedes admiran. ¿Quién es el mayor líder? El que más ha servido. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y esto es el que quiere ser primero, debe antes ser servidor. Si quieres mandar, tienes que servir. ¿Quién dijo esto? ¿Viene ahí? No. Jesucristo, yo no creo que vengo a dar clases de catecismo, yo soy general del ejército, imagínate. ¿Sabías que yo era general? Pues soy general. Y no aparente, si no, dicen, chale. Un general nos vino a hablar en el hospital ABC a darnos clases de catecismo. No es cierto, esto es cierto. Y este triangulito viene, miren, si quieres ser líder, primero tienes que servir y sacrificarte en tu campo, en lo que tú quieras. Cuando la gente aprecia eso, inmediatamente tú tienes autoridad sobre ellos. Autoridad. La autoridad no llega por un papel que llega del gobernador o del patronato aquí, nada. La autoridad se deriva de su prestigio, es otra frase de Gol. Entonces, y cuando ya tienes esta autoridad, entonces puedes tener liderazgo. Pero fíjense bien, este liderazgo se basa en servir a los demás. ¿Sí? Vean esto. ¿Conocen de estos? ¿Sí? Yo soy el director del cuerpo médico de este hospital. Son 1,700 médicos. Cuando yo empecé, yo traía estas ideas porque lo hemos trabajado muchos años, pero pues no es fácil que te entiendan.
me encontraba yo con problemas de que había problemas. Y me venía conmigo, oye, fíjate que tenemos este problema. Y le decía yo, ¿y por qué no hablas con esto? No, porque yo voy a hablar con ellos, se enojan. Entonces, ¿para qué estás aquí? No, pues para mis tarjetas, dice ahí jefe es padrísimo. No, aquí es donde deben de estar, Eso les da la autoridad. No es publicidad, pero a través de estas ideas y del apoyo de las autoridades, especialmente el doctor Horta y de la doctora Velázquez, nosotros tenemos un curso que damos del Colegio Americano de Cirujanos de Educación y Liderazgo desde hace más de 15 años, más el desarrollo del programa educativo del colegio a través de la TLC, esa es educación, hemos desarrollado cosas muy interesantes y aquí tenemos un curso que se da, se inició en 2013, sí, aquí fue el primero, ya llevamos 3 cursos de liderazgo médico. ¿Qué hacemos con ese curso? Es preparar a los futuros jefes. Yo ya estoy en la 11ª entrada. Entonces, la gente que va a ocupar los puestos de jefaturas deben de tener pensamientos más allá de saber bien hacer un nícer, una craneotomía y que la biopsia de mama. Eso es muy interesante, muy bueno, pero eso deben de hacerlo bien. Pero más allá deben de pensar los que van a ser jefes, tienen que saber muchas cosas como las que les he mencionado y creo que es, entonces este curso por ahí va, no sé si hay miembros del hospital, pero ahí se los dejo y además periódicamente la administración del hospital, los jefes administrativos promueven una reunión de líderes médicos y líderes administrativos y la convivencia que estamos teniendo es extraordinaria porque por primera vez a través de este lenguaje nos estamos entendiendo los administradores y los médicos, porque generalmente no es muy buen entendimiento. Todo líder desaparece, todo líder cae, absolutamente todos tienen que desaparecer. ¿Y por qué fracasan? Pues porque miren, caen en la desorganización, no están dispuestos a dar un servicio humilde, tienen miedo a los que vienen atrás, a los jóvenes, les tienen miedo y no los dejan subir. Eso es terrible, porque entonces ya dejas de ser líder y ya te hundiste. O falta de imaginación, egoísmo, son intransigentes, no son leales a ellos mismos, a sus alumnos o a la institución, y enfatizan mucho que yo soy el líder, yo soy el jefe, y cuando estás diciendo tú eres el jefe, caes más rápido. Otra causa de fracaso de los líderes, repiten los mismos errores, son inflexibles, aparentan lo que no es, ser comandantes en lugar de líder, tienen problemas de no saber escuchar a los demás, quedar atrapados en su propia gloria, pensar que su posición va a ser eterna, atesorar información y no compartirla, y perder el sentido del humor. Esto es fundamental. Todo líder debe estar disfrutando y gozando lo que está haciendo, porque si no, pues aunque esté duro la cosa, ¿no? Y ver todo en blanco y negro. Otros pues porque se enferman, como le pasó a este cuate, ¿se acuerdan? Otros porque se retiran, otros, la gran mayoría es porque se los echan. Vean, Atila lo mató su esposa envenenándolo, Julio César lo mató, a Lincoln lo asesinaron, Pancho Villa, Zapata, Gandhi. Tuve la oportunidad de conocer a esta mujer bellísima. ¿Quién la reconoce? No, Indira Gandhi es esta. No, esta es pakistaní, ella. La asesinaron también estando en candidato. Bueno, Mussolini, Anwar el Sadat, Olaf Palme, presidente israelí, bueno, todos se los echan. Entonces ustedes no creo que vayan a llegar a este punto, pero pues no, nunca sabemos. Y muy importante, ¿sí? El mayor error de liderazgo se produce cuando se decide la selección, no soporta que los componentes sean más brillantes que el mismo. O sea, el líder tiene que formar equipo. En el momento que el líder empieza a tener celos de su equipo porque los otros
tienen más energía, tienen más ideas, y no se va cuello. Es muy importante. Entonces, ese error de los mediocres, el no soportar que nadie destaque en su entorno. Pero esa es una destreza que se tiene que adquirir, porque las emociones primarias que decía, de seguridad, ahí viene la envidia y el rencor y todas esas cosas, tienen que manejarlas, y eso es a través de la inteligencia emocional. Preguntas sobre lo que hemos platicado. Y si no me preguntan, les voy a preguntar yo a ustedes para hacerlos ver bonito. No, no es cierto, no es pregunta. ¿Comentarios o preguntas? No, entonces yo les voy a preguntar. A ver, Mauricio, Armando, hazme un resumen de lo que te gustó. A lo mejor le mando otra pregunta a alguno de ustedes. En una palabra ponme todo el resumen. ¿Qué fue lo que te quedó en mente? Cambio. Claro. Con eso que se lleven ustedes, me voy por bien satisfecho. Cambio, servicio, actitud. Lo primero que les dije, lo más importante de un líder que tiene que saber escuchar, saber preguntar, pensar en el cambio, revisen lo de inteligencia emocional. Y esto que les pongo, lo pueden estar utilizando desde al rato, mañana, en su hospital, en su casa, con los amigos. Esto es aplicable totalmente. ¿Okay? Entonces, perdón que te haya preguntado, pero estabas de pechito ahí solito. Bueno, en resumen, vimos definiciones y tipo de liderazgo, cuáles son los atributos de un líder, qué son las emociones, en qué consiste el liderazgo con inteligencia emocional y liderazgo y autoridad. Perdón, no lo borré, es que la acabo de dar en Estados Unidos para un grupo de 200 líderes mujeres y eso ya no les corresponde a ustedes, pero el liderazgo en la mujer, ese es. Miren, se ponen felices aquellas. Sí, es una plática especial, pero no quité esa línea. Se me borra, ni modo. Pero les puedo decir, se las dedico a ustedes. En la parte final pongo por qué la mujer es líder. ¿Por qué creen que la mujer tenga el liderazgo que tiene? No. La mujer se la pasa sirviendo siempre, como mamá, como hija, como amiga, como abuela, como esposa. Todo es estar dando servicio. Y además como ejecutivas, de veras, yo me puse a analizar eso. Entonces la autoridad que tienen es brutal porque siempre están sirviendo. Por eso me dice, ¿qué no me escuchaste? Bueno, entonces, con esto termino siempre, sobre todo ustedes médicos jóvenes que van a estar trabajando mucho, que trabajan mucho, tengan presente su familia porque ellos son mucho más importantes que su trabajo. Muchas gracias, fue un verdadero placer el haber estado con ustedes.